Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 94 del curso de geometría. En la lección anterior estábamos demostrando un teorema que indica lo siguiente. Si usted tiene dos pirámides triangulares con las siguientes características, tienen la misma altura y ambas tienen bases equivalentes, o sea, no congruentes sino equivalentes con el mismo área, entonces las dos pirámides van a ser equivalentes en el sentido de que van a tener el mismo volumen. O sea que yo estoy tratando de demostrar que el volumen de esta pirámide VABC con esas características que lo comparte con esta pirámide V'A'B'C', ambas tienen el mismo volumen y lo estamos haciendo por contradicción. Si no son iguales, entonces tendremos que suponer que el volumen de esta, digamos, V'A'B'C', es mayor que el volumen de esta otra, VABC, o al revés, según la ley de tricotomía de las desigualdades, ¿verdad?, que el volumen de V'A'B'C' es menor que el volumen de VABC, y llegar a una contradicción para que entonces obligatoriamente tienen que ser iguales. Es la única alternativa que queda, ¿verdad?, según la ley de tricotomía que estudiamos en el álgebra elemental. Estamos viendo el caso en que suponemos que el volumen de esta pirámide V'A'B'C' es mayor que el volumen de la pirámide VABC, para ver que llegamos a una contradicción. La posibilidad de que sea menor se hace en forma parecida y se le deja de ejercicio, ¿okay?, para que usted lo haga. Bueno, en la demostración que ya iniciamos en la lección anterior, hemos llegado a ver que el área de esta sección DEF determinada en esta pirámide es igual al área de esta sección de D'E', F', y el área de esta sección GHI determinada en esta pirámide es igual al área de esta sección G'H', I', determinada en esta otra pirámide, donde fíjese que hemos usado A minúscula en vez de A mayúscula, que es lo que generalmente se usa para representar el área, para no confundirlo con este nombre de ese vértice A y A' de esas pirámides, ¿ok? ¿Y por qué era que eso era así? Porque fíjense que estas secciones, por ejemplo, la DEF y la D'E', F', son secciones paralelas a las bases de pirámides que tienen la misma altura y bases equivalentes. Recuerda que hay un teorema que dice eso: si usted tiene dos pirámides, que no tiene que ser ni siquiera de la misma clase, no puede ser triangular y una pentagonal, en este caso las dos son triangulares, ¿verdad?, con la misma altura ambas, y bases, que aunque no sean iguales en cuanto a ser polígonos iguales, tuvieran la misma área, fueran equivalentes, entonces secciones paralelas a esas bases, que repetimos, no necesariamente tiene que ser del mismo tipo, y a la misma distancia de las bases, y fíjense que ambas secciones, estas paralelas, la DEF y la D'E', F', están a la distancia H1 ambas, ¿verdad?, de las bases, pues son equivalentes, tienen la misma área. Y por la misma razón, estas dos secciones, ¿verdad?, que están entonces a una distancia dos veces la distancia H1 de las bases correspondientes de esas pirámides, también serán equivalentes, o sea, también tendrán la misma área, esas dos secciones. Bueno, pues por esa razón era que habíamos llegado a ese punto, ¿verdad? Y entonces ahora yo digo, entonces por tener además la misma altura H1, digo que el volumen de este prisma llamado P1, este prisma P1 que está aquí, este que está aquí, P1, en este terminado, como vimos en la lección anterior cuando iniciamos la demostración de este teorema, terminamos en esa pirámide VABC, va a ser igual al volumen de esta pirámide, de este prisma, perdón, P2', este que está aquí arriba, este que está aquí. ¿Por qué? Porque recuerde que también hay un teorema previo que demostramos aquí en el curso que dice que el volumen de cualquier prisma triangular, como son estos, o no, es igual al producto del área de su base por su altura. Y entonces, como digamos la base de este prisma P1 es la sección de EF, ¿verdad?, que es congruente con esta sección que está aquí abajo, que podemos ver también que es la base. Ese es el área, esa es la base, y la altura es H1, y esa base de ese prisma triangular P1 que tenemos aquí, fíjense que hemos dicho arriba que es igual al área de la base del D'E', F', que es la base de este prisma P2, y prisma P2 también tiene altura H1, igual que la altura del prisma P1, que es H1, pues entonces sus volúmenes son iguales. Y por la misma razón entonces, el volumen de este prisma P2, que sería igual al producto del área de su base, que sería el área de esta sección que está aquí arriba, ¿verdad?, GHI, por su altura, que también es H1,
va a ser igual al volumen de este prisma P sub 3', ¿verdad? Porque fíjense que este prisma P sub 3' también tiene bases G', H' y primo, que hemos establecido que es equivalente, lo ve aquí, a esta sección GHI, por su altura, que también es H1, ¿ve? Así que resumiendo, fíjense que el volumen de este prisma P sub 1 que tenemos aquí va a ser igual al volumen de este prisma P sub 2' que tenemos aquí, y el volumen de este prisma P sub 2 que está aquí va a ser igual al volumen de este prisma P sub 3' que está aquí, ¿verdad que sí? Donde fíjense que aquí también, al igual que en el caso de las áreas, en vez de usar V mayúscula para representar los volúmenes, estamos usando V minúscula para no confundirlos precisamente con los nombres de los vértices de esas pirámides, que son V mayúscula y V' mayúscula. Muy bien. Así que tenemos que esos volúmenes, esos prismas son iguales, ¿verdad? Bueno, ahora note que estos prismas P sub 1', P sub 2', P sub 3', etcétera, este que está aquí, P sub 1', P sub 2', P sub 3', etcétera. Decimos etcétera porque recuerda que aquí vemos 3, porque hicimos una subdivisión de la altura en la lección anterior al iniciar la demostración de este teorema en 3 pedazos iguales, ¿verdad? Pero si hubiésemos dividido en más, pues se verían más de estos tipos de prismas P' que tenemos aquí, ¿verdad? Pues yo digo que esos prismas P sub 1', P sub 2' y P sub 3', etcétera, incluyen más volumen que el que incluye esa pirámide, V', A', y C'. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, que este primer prisma P sub 1' incluye, además del volumen que está dentro de la pirámide, el volumen de este sólido que está aquí afuera, que no está incluido dentro de la pirámide. Igualmente, el volumen de P sub 2', además de incluir el que está dentro de la pirámide, ¿verdad?, incluye el volumen de este otro sólido que está aquí afuera, ¿verdad?, que queda fuera de la pirámide, etc. Por eso es que los volúmenes, esos 3 prismas que hemos marcado ahí, etcétera, ¿verdad?, el P sub 1', P sub 2', P sub 3', etcétera, incluye más volumen que el que de hecho incluye esta pirámide V', A', B', C'. Y por eso, si yo tomo escribo ese dato, decimos que el volumen de la pirámide V', A', B', C' es menor que la suma de los volúmenes de esos 3 prismas que hemos considerado aquí, el P1' más el P2' más el volumen del P3', y eso lo establecimos aquí. Ahora también note que los volúmenes de estos prismas, P sub 1, P sub 2, etcétera, este que está aquí, P sub 1, P sub 2, etcétera, ¿verdad? Hubiésemos visto más si hubiésemos dividido la altura en más de 3 pedazos, ¿verdad? Y estos prismas, mientras tanto, según estos incluyen volumen de más del que incluye la pirámide en donde ellos están determinados, estos prismas incluyen menos volumen que el que incluyen la pirámide en donde ellos están determinados, como lo hicimos, como determinamos, ¿verdad?, en la demostración, al inicio de la demostración de ese teorema en la lección anterior, ¿verdad? Porque fíjense, por ejemplo, que el prisma P sub 1, que es este prisma triangular que está aquí, deja de incluir este volumen de este sólido que está aquí y que pertenece, que está dentro de la pirámide VABC, ¿verdad? Igualmente el P sub 2, ese prisma triangular, incluye menos volumen, porque no incluye el volumen de este sólido que se ve aquí, ¿verdad?, que está dentro de la pirámide VABC. Así que efectivamente estos prismas triangulares que están aquí, el P sub 1 y el P sub 2, incluyen menos volumen que el que de hecho incluye la pirámide VABC. ¿Okay? Y lo establecemos aquí, ¿eh? Si yo sumo el volumen de P sub 1 de este prisma, P sub 1 más el volumen de este prisma P sub 2, esa suma de esos dos volúmenes va a ser menos que el volumen de la pirámide VABC donde ellos están determinados. Bueno, si ahora yo tomo esta desigualdad y multiplicamos por menos 1 a ambos lados de ella, ¿verdad? Recuerde que hay una propiedad que estudiamos en el álgebra elemental que dice que si usted tiene una desigualdad y multiplica por algo negativo, como voy a hacer yo ahora, multiplicar por negativo 1, lo que me queda en el lado izquierdo, en vez de ser menor que lo que me queda en el lado derecho, va a ser mayor que lo que me queda en el lado derecho. O sea que al yo multiplicar por menos 1 aquí, me va a quedar menos V de P sub 1, menos V de P sub 2, será mayor que menos V de la pirámide VABC. Y al yo decir que esa que acabamos de decir, negativo esto, este volumen, negativo este volumen, será mayor que el negativo de este volumen, es lo mismo que decir por otra propiedad de las desigualdades que estudiamos en el álgebra elemental, tendremos que, si según eso que acabamos de decir es mayor que esto, podemos decir que esto, el negativo del volumen de la pirámide VABC va a ser, en vez de mayor, menor que, y pasamos esto acá,
el negativo del volumen de P sub 1 menos el volumen de el prisma P sub 2, ¿verdad? Así que tenemos esta relación que está aquí, que le hemos llamado número 1, donde recuerde que decía que el volumen de esta pirámide, V', A', B', C', era menor que la suma de los volúmenes de estos tres prismas, de P sub 1', P sub 2', P sub 3', porque esos prismas triangulares incluían más volumen que los que incluían la pirámide en total, ¿verdad? Y tenemos este otro, que el negativo del volumen de esta otra pirámide, VABC, es menor que el negativo, la suma de los negativos de los volúmenes de esos dos prismas, P sub 1 y P sub 2, determinados en esa misma pirámide VABC, ¿verdad? Pues entonces, por otra propiedad de desigualdades que se estudió en el álgebra elemental, fíjense, va a considerar esta desigualdad 1 y esta desigualdad 2. La desigualdad 1 dice que esta cantidad es menor que esta, y la desigualdad 2 dice que esta cantidad es menor que esta cantidad que está aquí. Pues esa ley a que estoy haciendo referencia me permite sumar los lados correspondientes a esas desigualdades, ¿verdad? O sea que si yo sumo este lado, mírenlo aquí, más el lado izquierdo de esta otra, mírenlo aquí, como ambos son menores, pues esa suma será menor, por lo que dice esa propiedad que estudiamos de desigualdades en el álgebra elemental, que la suma de este lado de esta desigualdad, miren aquí, el volumen de P sub 1', el volumen de P sub 2', el volumen de P sub 3', más lo que dice este lado de esta desigualdad, que es negativo de P sub 1 menos P sub 2, ¿verdad? El volumen de P sub 2. Ahora, por aquí yo vi que P sub 1 y P sub 2' tienen el mismo volumen. O sea que yo podría quitar el volumen de P sub 2' y el volumen de P sub 1', que se están aquí restando, porque son iguales. Y si yo resto cosas iguales, se eliminan, dan 0, ¿verdad? Y también vimos por aquí que el volumen de P sub 3' es igual al volumen de P sub 2'. Así que si aquí los estoy restando, el volumen de P sub 3' es igual al volumen de P sub 2. Así que si aquí lo estoy restando, el volumen de P sub 3' menos el volumen de P sub 2, como son iguales, también se anulan. Hace que aquí irse esto y irse esto, lo que queda es que esta diferencia del volumen de la pirámide B sub 1', A', B', C', menos el volumen de esta otra pirámide VABC, que vimos al inicio de esta demostración que era mayor que 0, porque estoy suponiendo en esta primera parte que el volumen de esta pirámide VA', B', C' es mayor que el volumen de esta otra, ¿verdad? Y además era un número fijo, porque son unos volúmenes, que son unos números específicos que se están restando de un número fijo. Finalmente va a ser menor que el volumen de este prisma triangular P sub 1' que está aquí. Miren, la diferencia del volumen de esta pirámide menos la diferencia de este volumen de esta otra pirámide es el volumen de este prisma P sub 1' que está aquí. Ahora, ¿cómo se busca el volumen de este prisma P sub 1'? Por ese teorema que ahorita hicimos referencias aquí para indicar que estas igualdades ocurrían, dijimos que el volumen de cualquier prisma, triangular como es este o no, es igual al producto del área de su base por su altura. Así que el volumen de este prisma P sub 1', que tenemos aquí, será igual a el área de su base, el área de la base de ese prisma, que es el A', B', C', ¿verdad? Por su altura, que es H1. Bien, ahora, voy a marcar esto como un 3. Esta área de esta base, A', B', C', esa cantidad es fija, porque es el área de la base de esa pirámide en particular. Pero H sub 1, recuerde que era la división de la altura original de ambas pirámides, que es la misma H, entre cierto número de subsegmentos, ¿verdad? Que aquí estamos viendo 3, pero puede ser más o puede ser menos, claro. Así es que esta cantidad, este segundo número que está aquí, es variable, porque dependerá del número n que tenemos aquí, ¿se fijan? Y en particular, si ese número n, ese número de subdivisiones, yo lo agrando, ¿verdad? Pues entonces H sub 1 será menor, porque estoy dividiendo la altura completa en 3 más subsegmentos, ¿verdad? Un número mayor de subsegmentos. Así que eso quiere decir que H sub 1, esta altura de ese prisma P sub 1, que es la diferencia entre el volumen de esa pirámide V', A', B', C' y el volumen de la pirámide VABC, se puede hacer tan pequeño como queramos, ¿verdad? Dependiendo del número de subdivisiones que hagamos. Si aumentamos el número de subdivisiones, esa altura se va disminuyendo y multiplicándose siempre por la misma base, porque esa base no cambia, ¿verdad? El volumen de P sub 1 se puede hacer tan pequeño como yo quiera.
En particular, puedo hacerlo más pequeño del número positivo que yo quiera. Y como este número es un número positivo fijo, porque así lo establecimos al principio, ¿verdad? Yo podría hacer entonces a h sub 1 más pequeño, tan pequeño, de manera que cuando yo multiplique por la base, el área de la base de ese prima p sub 1 me dé más pequeño que este número. Pero eso contradice lo que dice 3, que dice que el volumen, la diferencia de esos dos volúmenes, del volumen de esta pirámide v', a', b', c', menos el volumen de la otra, va a ser siempre menor que el volumen de ese p sub 1'. Y acabamos de ver que yo puedo hacer a esto, en vez de mayor, lo puedo hacer menor. Así que eso me lleva a la contradicción de lo que se estableció en 3. ¿Sí? Así que por lo tanto, como esa contradicción llegué a ella, suponiendo que el volumen de esta pirámide v', a', b', c' es mayor que el volumen de esta pirámide v, a, b, c, pues entonces eso significa que no puede ser, el volumen de esta pirámide no puede ser mayor que el volumen de esta que tenemos acá, que es por lo que partimos, ¿verdad? De forma parecida, y eso es lo que le indico aquí, que se le debe dejar a usted de ejercicio, usted puede ver que si usted supone que el volumen de esta pirámide v', a', b', c', si fuera menor que el volumen de esta otra, ¿verdad?, por un argumento similar, que lo puede hacer, llega también una contradicción, no puede ser menor. Así que si no puede ser mayor el volumen de esta pirámide comparado con el volumen de esta pirámide, y no puede ser menor el volumen de esta pirámide comparado con el volumen de esta pirámide, la única posibilidad que le queda entre esos dos valores, el volumen de esta pirámide y el volumen de esta otra, según la ley de tricotomía que estudiamos en el curso de álgebra elemental, es que los dos volúmenes son iguales. Y eso es lo que se quería demostrar en este teorema. Bueno, pues ahora vamos a establecer otro teorema, que de hecho lo establecemos ahora y lo demostramos en la segunda parte de esta lección, donde nos vamos a ver ya mismito, e indica lo siguiente este teorema. Miren, dice así: dice, el volumen de cualquier pirámide triangular, el volumen y recuerde que una pirámide triangular es una pirámide cuya base es un triángulo, y cualquier pirámide cuya base sea un triángulo es un poliedro de 4 caras, o sea, un tetraedro, dice el teorema que es igual a una tercera parte del producto del área de su base, que ahora va a estar representado por la letra B mayúscula, donde la base es cualquiera de las 4 caras del tetraedro, de esa pirámide triangular, ¿verdad?, multiplicado de esa área por la medida de su altura, que vamos a llamar H, ¿verdad? H. Así es que, ¿dónde la altura? Claro, recuerde que sería la distancia entonces desde la cara que escojamos en esa pirámide triangular o tetraedro, ¿verdad?, como base hasta el vértice, hasta el plano que contiene el vértice, ¿verdad? Ajá. Es decir, que la fórmula para hallar el volumen de cualquier pirámide triangular es V, ahora estamos usando otra vez la letra mayúscula V para representar volumen, igual a 1/3 del producto del área de la base, que la estamos llamando B mayúscula, por la altura, que la estamos llamando H. Y la demostración de ese teorema la vamos a ver en
la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya mismito. Nos vemos.